Buenas tardes, les vamos a hablar de la evolución de los anfibios, Viviana Fernanda, María Fernanda Yepes y María Paz. Principalmente el origen de los anfibios se remonta en el periodo del Devónico, hace aproximadamente 380 millones de años. Se considera como un ancestro común un grupo de peces con ciertas características, como sus aletas carnosas o mandíbulas articuladas, que estos son los natóstomos, que son pertenecientes a la clase de los arcoterigios. Los arcoterigios fueron los primeros tetrápodos en originarse y pues por supuesto a los anfibios, por sus características que ya les dije, que eran sus aletas, su mandíbula carnosa, tienen una estructura ósea. Lo que hicieron fue que les permitió, esas características de su cuerpo les permitió el paso del agua a la tierra, y ahí fue donde empezaron a originarse pues por primera vez este grupo de anfibios. Los arcoterigios encontramos el celacanto, que está en la figura 1. Se caracteriza por sus aletas, que en vez de estar como formadas pues por los radios normal que conocemos en la mayoría de los peces óseos, lo que tienen es una base ósea que permitió la posterior evolución de las extremidades de los primeros anfibios. Dentro de los arcoterigios, como el ancestro más común o el pariente más común entre ellos es el Osteolepiformes, que ya se extinguió hace muchísimos años, aproximadamente 299 millones de años. Nos preguntamos mucho por qué los anfibios tuvieron tanto éxito. Pues se llegaría a pensar que tal vez hace millones de años no tenían un mejor medio, un mejor hábito para ellos sobrevivir y poder llegar hasta el día de hoy. Es probable que la especie conocida como Tiktaalik sea lo más parecido al punto intermedio entre los osteolepiformes y los anfibios. Entonces, los primeros anfibios que se tienen pues como una constancia por los paleontólogos son los laberintodontos, que pues tienen este nombre asignado, digámoslo así, por sus capas de dentina y esmalte de sus dientes, que forman como una estructura de laberinto, así como tenemos en la figura 3. Es una sección transversal de un diente de laberintodonto, entonces por eso es que se le denominó así. Además de esto, existieron 4 amplios grupos de anfibios primitivos, los cuales los caracterizaron pues uno, por un grupo que incluye a los primeros animales que fueron capaces o que salieron pues del agua a la tierra. Un segundo grupo que contiene los antepasados de los amniotas, como aves, reptiles y mamíferos, y 2 más que fueron los ancestros de los anfibios modernos. Entonces el primer grupo que se caracterizó fue el que pudo salir del medio acuático a la tierra. Estos fue los itiostégalos, que son los primeros tetrápodos pues, que podían salir. Aparecieron a finales del Devónico y eran animales pues, relativamente grandes, con cabezas grandes y anchas y patas muy cortas. Y pues con un estilo de vida obviamente acuático. Son muy parecidos a los anfibios, presentaban una línea lateral, que es el órgano sensorial que les permite a ellos pues, detectar vibraciones y movimientos en el agua. También ponían huevos en el agua, de los cuales pues nacen renacuajos, que posteriormente sufrían una metamorfosis que hasta convertirse en adultos, así como los anfibios que conocemos actuales. Posteriormente los itiostégalos dieron pues lugar al resto de los grupos de anfibios que hoy en día conocemos. La gran mayoría de anfibios en el tiempo del Paleozoico y del Mesozoico temprano se clasificaban en 3 principales grupos, que uno de ellos era el Thesmospondili, en el que era uno de los grupos más diversos de anfibios primitivos de esos tiempos. Se caracterizaban porque tenían tamaños medianos a grandes, más o menos entre 1 y 6 metros, vivían en arroyos, lagos, pantanos. La gran mayoría eran acuáticos, pero algunos se volvieron más o menos terrestres después pues, de un tiempo. Aparecieron inicialmente en el Carbonífero temprano y pues fueron floreciendo durante el Carbonífero, el Pérmico y el Triásico. Algunos sobrevivieron hasta el Cretácico, pero ya más o menos en el Pérmico tardío la mayoría habían desaparecido. Ya se encontraban más que todo Thesmospondilis semiacuáticos y acuáticos, y esos fueron los que se continuaron así diversificando. Vemos en la figura 1 la reconstrucción de un Eriopus megacephalus, que era uno de los grandes depredadores de esa subclase Thesmospondili.
eran de cuerpo pesado y se caracterizaban porque pues esa especie era mucho más grande que los otros seriopoides. La subclase Lepospondili era uno de los grupos que tenían una morfología muy variada. Podrían parecerse a las gimnofionas actuales como se observa en la figura 10. Podrían también ser como las salamandras, como se observa en la figura 11, también podían ser como los de la figura 12, que es un ejemplar de Diplocaulus magnicornis, que era de cabeza triangular, plana. Por lo general, esta subclase eran de tamaños muy pequeños, más o menos la mayoría de especies eran en un tamaño de 5 a 10 centímetros. Se encontraban presentes desde el Carbonífero hasta inicios del Pérmico. Esta subclase se dividió en 4 grupos que eran Microsauria, Nectridia, Aistópoda y Lisorophia. Por ejemplo, los microsaurios tenían patas cortas y colas cortas. Algunos vivían en tierra firme y otros excavaban y pues vivían ahí. Otros aún conservaban morfologías branquiales en sus larvas y pues se presume que eran acuáticos y estuvieron presentes desde el Carbonífero tardío más o menos hasta el Pérmico temprano. Los nectridianos eran anfibios de un tamaño pequeño a mediano, más o menos, parecidos a los tritones. Tenían cabezas triangulares o como en punta de flecha, como es el caso del Diplocaulus de la figura 12. Los aistópodos eran anfibios sin extremidades que vivieron en el Carbonífero hasta el Pérmico temprano. Algunos eran pequeños y otros más o menos grandes, entre 5 y 70 centímetros. Se sabe que eran acuáticos o semiacuáticos. Los Lisorophia eran similares a los aistópodos con morfologías como anguilas o serpientes. Eran de baja diversidad y extremidades extremadamente pequeñas o estaban ausentes. Se sabe también que eran acuáticos y que vivieron durante el Carbonífero y el Pérmico. Aquí observamos 2 ejemplares de Temnospóndilos que vivieron a principios del Pérmico. Ambos son géneros extintos y eran de gran tamaño. Los lisanfibios son anfibios modernos, son el clado de tetrápodos que incluye todos los anfibios actuales, que son aproximadamente unas 6.000 especies o más de 6.000 especies. El grupo está conformado por las gimnofionas, que son las cecilias, las caudatas, que son como las salamandras, y los anuros, que son las ranas. Estos grupos comparten una serie de características, como es la presencia de dientes pedicelados en los que la base y la corona están separados por una zona de tejido fibroso, como se observa en la figura 15. También tenían las costillas reducidas y estaban ya generalmente soldadas a la apófisis de las vértebras. También había una pérdida de hueso yugal. También se presentó la presencia de oído medio, que era como un elemento que ellos utilizaban para captar las vibraciones de baja frecuencia. También se notó ya la piel vascularizada como adaptación a la respiración cutánea. Actualmente se dice que el clado Lisanfibia es un grupo monofilético que se derivó de los temnospóndilos antiguos. Dentro del orden Gymnophona o Cecilia, son anfibios grandes, sin patas, tienen forma de lombriz o de gusano, carecen de extremidades y de cintura pélvica y escapular. Presenta una cola corta y su cuerpo organizado en anillos. En el orden Caudata, conocidos como salamandras o tritones, presentan características como cola bien definida y desarrollada, carecen de oído medio. Otra característica de este orden es que sus individuos no superan los 30 centímetros de longitud. Presentan cráneos anchos y planos y sus dientes curvos. Por otro lado tenemos el orden Anura, que están los sapos y las ranas, y se caracteriza
caracteriza principalmente por carecer de cola en la vida adulta, por presentar un cuerpo corto y ensanchado y unas patas posteriores muy bien desarrolladas y adaptadas al salto. En esta imagen es un árbol filogenético donde muestra la evolución temprana de los tetrápodos y el descenso de los anfibios. Actualmente existen 3 hipótesis sobre las relaciones filogenéticas de los anfibios modernos. El primero es el origen monofilético a partir de Lepospondyli. La otra hipótesis es también de origen monofilético, pero a partir de Temnospondyli. Y por último tenemos que los anfibios modernos tienen un origen polifilético. Si hablamos especialmente de los lisanfibios, que son las cecilias, las salamandras y los anuros, su relación filogenética ha sido de gran controversia por los científicos durante mucho tiempo. Los primeros estudios que se realizaron de la secuencia del DNA mitocondrial y el DNA ribosomal nuclear sustentaron una relación cercana entre las salamandras y las cecilias. Esta hipótesis también se pudo comprobar y explicar gracias a los patrones de distribución y el registro fósil de los lisanfibios. Los registros fósiles de ranas datan más o menos del Triásico inferior, mientras que los de las salamandras y las cecilias corresponden en el periodo Jurásico, aproximadamente 190 millones de años. Sin embargo, estudios más actuales y recientes en los que han ocupado grandes bases de datos, tanto de los genes nucleares como mitocondriales, han demostrado que las ranas y las salamandras como grupos hermanos, cuyo clado es denominado Batrachia. La existencia de este grupo se ha confirmado por estudios morfológicos. Actualmente se considera que estamos en la 6ª extinción masiva. En el caso de la clase anfibia, diferentes estudios que se han realizado han calculado que alrededor de 1/3 de todos los anfibios enfrentan la amenaza de la extinción. Existen muchas razones por lo que esto sucede. Entre las principales razones encontramos la desaparición de sus hábitats, la contaminación, el cambio climático y la introducción de especies no nativas. La mayoría de estos problemas los podemos asociar a causadas o son causados por el hombre. Podemos decir que la 6ª extinción masiva ya está en marcha de los vertebrados. Para terminar, al lado derecho tenemos la imagen de un fósil de rana que se calcula que más o menos es de la época Eocena. En esta se puede identificar fácilmente la columna vertebral y las 4 extremidades.